Hola, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Vamos a hacer un video sobre el tema 3. El tema 3 está dedicado a la internacionalización del derecho del trabajo y son tres áreas en las que tenemos que trabajar. Vamos a tener un video general sobre la internacionalización referido exclusivamente a la Organización Internacional del Trabajo, a su origen, a sus órganos de funcionamiento, a sus órganos de control, con una referencia muy general a los convenios fundamentales del trabajo. Ese va a ser el primer video. El segundo va a estar dedicado a explicar qué son los convenios fundamentales del trabajo. Y el tercer video va a estar dedicado a explicar a otras normas internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y por último una breve referencia a lo que se llaman los códigos de conducta. Entonces, resumiendo, el tema 3, la internacionalización, tiene 3 videos y varios textos que están en el aula virtual. Un poco de paciencia que vamos a comenzar un video que va a durar aproximadamente unos 35 minutos. Los objetivos del tema 3 son muy amplios. Van desde OIT hasta un breve paseo por una serie de tratados internacionales. En la OIT, ¿qué vamos a ver? Vamos a describir fundamentalmente su origen y funciones, con especial referencia a sus órganos de control. Y dentro de sus órganos de control, algo que como venezolanos nos interesa, la comisión de encuesta, porque Venezuela tuvo una comisión de encuesta cuyo informe se emitió en el año 2019. A modo de adelanto, en 105 años de existencia de la OIT, solo han creado 14 comisiones de encuesta. La penúltima fue para Venezuela. En el tema de OIT también vamos a identificar qué es eso de los convenios fundamentales en el trabajo. Hay 5 áreas de convenios fundamentales que deben ser ratificados por todos los países. Y después el programa prevé que vamos a tener un video diferente, la reseña de las normas internacionales con incidencia en materia del trabajo. Son tratados internacionales, la Carta Interamericana, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal, el Pacto de San José y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y por último, vamos a comentar las famosas cláusulas y códigos de ética, que es las cláusulas laborales en algunos tratados comerciales y los códigos de ética.
de ética. Entonces, el tema es muy grande y vamos, como ya se lo había dicho, tener 3 videos para explicarlo. ¿Y qué vamos a ver de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo está conformada? ¿Cuál es su estructura interna? ¿Cuáles son sus órganos de control? Vuelvo a insistir, con especial referencia a la comisión de encuesta, en particular a la comisión de encuesta que fue impuesta, por decirlo de alguna manera, o fue decidida, más bien dicho, fue decidida por el Consejo de Administración para evaluar el incumplimiento del Estado venezolano de 3 convenios. Y finalmente vamos a ver cuáles son los convenios fundamentales en el trabajo con base a lo que se denomina el programa de trabajo decente. ¿Qué es importante en este tema? ¿Cuándo surge la OIT? Un año clave, el año 19. ¿Qué significa esto? Surge, como dice el profesor Enrique Marín en el otro video que ustedes tienen que ver, finalizando la Primera Guerra Mundial, con los cañones todavía humeando. ¿Y de quién es la foto? Es la foto de su primer presidente, que provenía de una organización sindical, provenía de la Federación Estadounidense del Trabajo, que es la organización que agrupa a los sindicatos en Norteamérica, en Estados Unidos. Y qué importante rescatar de la constitución de la OIT. Primero, que es parte de los acuerdos de paz, es parte del Tratado de Versalles. Y dos, que va a crear un órgano atípico dentro del sistema de órganos internacionales. ¿Por qué? Porque normalmente los órganos internacionales están compuestos por representantes solo de los estados. Y en el Tratado de Versalles estaban por un lado sentados los ganadores, estados, y por otro lado los perdedores. Pero toman una decisión, que en materia del trabajo no hay ganadores ni perdedores, sino que van a crear un órgano tripartito compuesto por estados, en la cabeza de los gobiernos, en la cabeza de la administración del trabajo, empresarios, organizaciones de empresarios y organizaciones de trabajadores. El carácter tripartito es la esencia de la OIT y es la única institución creada por el Tratado de Versalles que se mantiene cuando se crea la Organización de Naciones Unidas. O sea, es la única institución que proviene de la Sociedad de las Naciones, que fue la primera instancia creada de relaciones internacionales. ¿Y cuáles fueron los puntos de consenso para crear la Organización Internacional del Trabajo? Vuelvo a la imagen a decir en qué momento. ¿En qué momento se hace? Estaba terminando una guerra, la economía estaba destrozada y además había que pensar qué íbamos a hacer para recomponer los aparatos productivos de cada una de las naciones. Y la primera cosa que hay un consenso es que se debe crear una organización que genere reglamentos, que genere normas jurídicas de carácter internacional para regular la prestación de servicios, y aquí va una palabra, la prestación de servicios subordinada. La OIT nace fundamentalmente para regular lo que se denomina trabajo dependiente, trabajo para un empleador. Recuerden que hemos visto 2 tipos de trabajo autónomo y trabajo subordinado. Y dentro del trabajo autónomo vimos 2 tipos de trabajo autónomo, el trabajo autónomo remunerado y el trabajo autónomo voluntario. Inclusive, perdón, yo diría que el trabajo voluntario, y aquí voy a hacer inmediatamente una corrección, es otro tipo de trabajo. Tendríamos 3 tipos de trabajo. Trabajo asalariado, trabajo autónomo y trabajo voluntario, que puede ser para una organización o puede ser de manera autónoma. ¿Y qué otra cosa importante? Ya se los dije, la organización va a tener un carácter tripartito. ¿Y cuál va a ser su función fundamental? Adoptar convenios internacionales del trabajo
con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores. ¿Cuál es el primer convenio que se dicta? El convenio que limita la jornada de trabajo, el convenio sobre jornada de trabajo que establece que la jornada de trabajo máxima diaria va a ser de 8 horas y que la jornada de trabajo máxima semanal va a ser de 48. ¿Qué queremos destacar del preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919? Como les dije, acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial y el tema central es la paz. ¿Cómo garantizar la paz? Solo existiendo justicia social puede haber una paz social, perdón, una paz universal y permanente, como lo dice el preámbulo. Y que, como la foto vemos, niños trabajando en pésimas condiciones, trabajadores sin jornada máxima, con pésimas condiciones de trabajo, o sea, en la existencia de condiciones de trabajo inhumanas, es en sí una amenaza para la paz y que cualquier nación que quiera adoptar un régimen de trabajo realmente humano, como dice la OIT, que en otro estado no exista un mínimo de derechos para los trabajadores, se constituye en un gran obstáculo, que no puede existir según la OIT, que se use el trabajo para generar competencia desleal entre los empleadores. ¿En qué sentido? Que si un Estado produce sus bienes y servicios explotando a los trabajadores y va a tener, por lo tanto, costos más bajos, otro Estado que tiene buenas condiciones, sus productos van a tener costos más altos. Entonces, lo que se denomina competencia desleal, o como lo veremos con las cláusulas sociales de los tratados de libre comercio, dumping social, es un obstáculo para establecer un régimen de trabajo universal con mínimos de derechos para todos los trabajadores. ¿Y qué otras cosas vemos en el preámbulo de la Constitución? Nuevamente, una imagen de cómo era el trabajo en ese momento. Y una primera decisión. El trabajo no es una mercancía. 2. Todas las personas tienen derecho a asociación, libertad sindical. Y 3. La necesidad de asegurar un pago de un salario que le asegure un nivel de vida adecuado. ¿Qué tenemos? El ser humano no puede ser considerado una mercancía, un objeto de comercio. 2. Las personas tienen derecho a asociarse para defender sus intereses. Y 3. Tienen derecho a recibir un salario digno, un salario que cubra las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Y 4. Que la jornada máxima que puede trabajarse será la de 8 horas diarias o 48 horas semanales. También que vimos que debe adoptarse, fue uno de los consensos, un descanso semanal mínimo de 24 horas en lo posible, porque estamos hablando de Europa, fundamentalmente de Occidente, una región cristiana, y se identifica el día de descanso con el domingo. También la obligación de suprimir el trabajo infantil a fin de hacer que los niños y los adolescentes se dediquen a lo que deben dedicarse, a estudiar y a jugar. También la idea de un salario igual sin distinción de sexo para un trabajo de igual valor. Ojo, el principio de OIT, a diferencia, como ustedes ya vieron en nuestra Constitución que habla salario igual por trabajo igual, en OIT es salario igual por trabajo de igual valor. ¿Qué significa esto? Que pueden haber dos trabajos diferentes, pero que tienen el mismo valor para la organización en la cual se efectúan, para la empresa, por decirlo, o para el empleador, en términos más generales. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo del sector salud. Está la limpiadora, que se llama normalmente aseadora, y está el camillero.
ambos efectúan un trabajo completamente diferente. El camillero, ¿qué hace? Transporta al enfermo en una camilla. ¿Y qué hace la limpiadora? Se asegura que la camilla esté limpia y se asegura que el sitio donde va esa persona esté limpio y que no vaya a sufrir ningún tipo de infecciones por una mala limpieza. Son dos trabajos diferentes, pero ambos tienen el mismo valor para el empleador, para prestar qué cosa, el servicio de salud, por lo cual deben tener una remuneración igual. Dos, las reglas dictadas en cada país deben asegurar un trato equitativo a todos los trabajadores que residan legalmente en el país. Acá está el tema del migrante. Si una persona es un trabajador de una nacionalidad diferente a la que no es nacional del país donde está prestando su servicio, tiene los mismos derechos que el trabajador nacional. Y por último, que cada estado debe organizar un sistema nacional de inspección del trabajo a fin de asegurarse que las normas que establecen jornada máxima, salario mínimo, vacación y descanso sean cumplidas por los empleadores. Saltamos. 1944, nuevamente guerra. Ahí ven la imagen de Adolf Hitler. Y en plena guerra se reúne la Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad de Filadelfia, año 1944. Esto es bien importante. El origen de la OIT y el origen de sus normas están vinculados a los dos eventos más terribles que ocurrieron en el siglo XX, la Primera Guerra y la Segunda Guerra. O sea, es en un momento en los cuales hay una confrontación, no hay paz, y los actores sociales deciden volver a conversar sobre cómo van a asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Y la única forma que esto no vuelva a ocurrir es como dice la Declaración de Filadelfia. Primero, que el trabajo nunca sea visualizado como una mercancía. Dos, que la libertad de expresión y asociación son indispensables, son un elemento clave para asegurar el progreso. Tres, que la pobreza en cualquier parte del mundo constituye un peligro para la prosperidad de todas partes. ¿Qué significa esto? Que haya trabajadores pasando hambre en un país afecta la estabilidad en general de todo. Seguimos con los objetivos de la OIT en la Declaración de Filadelfia. Tenemos varios objetivos que se plantea esa declaración y que ustedes están en este momento viendo. ¿Cuáles son esos objetivos? Empleo y formación profesional. Salario mínimo vital para todos los trabajadores. Vital, muy importante, derecho al contrato colectivo, a que los trabajadores organizados negocien con sus empleadores las condiciones de trabajo en su sitio de trabajo, valga la redundancia. El derecho a una seguridad social y a salud de carácter universal, igualdad de oportunidades tanto educativas, que abarca educación pública y que abarca la formación profesional, como igualdad de oportunidades para acceder y ascender en los empleos, protección a la infancia, en particular prohibición del trabajo infantil y protección a la maternidad. De la foto, que es el momento que se está firmando la declaración, quien firma es el director general de la OIT. Aquí tenemos al presidente de Estados Unidos y esta señora vendría a ser nuestra ministra del Trabajo, es la secretaria del Trabajo de Estados Unidos. Y vamos a saltar de la Declaración de Filadelfia al siglo XXI. Y vamos a ver cuáles son en este momento los objetivos estratégicos de la OIT en el marco de la Agenda del Desarrollo Sostenible del año 2030. La OIT está trabajando muy mano cerrada, por decirlo, o en llave,
con la Agenda del Desarrollo Sostenible, en particular con el objetivo número 8. ¿Y qué tenemos? En primer lugar, la promoción y la búsqueda de mecanismos que permitan cumplir las normas y principios contemplados en los derechos fundamentales del trabajo. Volvemos al tema de los convenios internacionales fundamentales en materia laboral. Después, ¿qué tenemos? Crear mayores oportunidades tanto para hombres como mujeres para que logren acceder a unos ingresos y empleos, y el término decoroso tiene que ver con un mínimo de protección social, un salario que le permita al trabajador y a su grupo familiar cubrir sus necesidades básicas, las cuales no solo es alimentación, sino también lo que acá denominamos canasta básica, que tenga acceso a la salud y a la seguridad social, y un empleo que le permita desarrollar sus capacidades humanas. 2, protección social de carácter universal y que sea eficaz para todas las personas. Y fortalecer ya acá una diferencia, tripartismo y diálogo social. Son dos términos diferentes. Tripartismo se refiere a los procesos de negociación que involucran a los actores del mundo del trabajo, fundamentalmente a los actores del mundo del trabajo asalariado. ¿Quiénes son? Los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y los estados. Con el tripartismo, por ejemplo, podemos hablar de una negociación colectiva por rama de actividad o una cosa más general, una ley sobre la regulación del empleo asalariado. En cambio, diálogo social refiere a problemas o acuerdos que abarcan actores más allá de los actores del mundo del trabajo. Por ejemplo, hay un buen caso, el convenio 169, tomen nota, convenio 169 de la OIT sobre la situación de las poblaciones indígenas. Este fue un convenio discutido en OIT y quienes lo discutieron fueron representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, pero con participación de las organizaciones indígenas que hacían llegar sus peticiones y sus objetivos en torno al convenio. Otro tema, infancia. Todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes va más allá del mundo del trabajo, pero al trabajo le interesa. Entonces, en esa mesa, además de los empleadores, de las organizaciones sindicales de trabajadores, pueden estar sentadas los representantes de las organizaciones que se dedican a la protección de niños y adolescentes. Diversidad sexual, todo el tema de las personas de la diversidad sexual en el mundo del trabajo y sus organizaciones. Mujeres, todo el movimiento feminista. Entonces son dos términos que refieren, uno, solo a los actores del mundo del trabajo, diálogo social, otros actores, otras organizaciones de la sociedad civil que reclaman un espacio cuando se discute temas que no solo afectan el trabajo, sino los derechos generales de estos sectores. Y vamos a conversar ahora un poco cómo es la OIT y vamos a ver cuál es su estructura interna. Tiene 3 órganos: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo, su sigla a veces se confunde con la sigla de la propia organización, porque son OIT, Organización Internacional del Trabajo, y OIT, Oficina Internacional del Trabajo. Vamos a ver a qué se dedica cada una de ellas. ¿Qué es la Conferencia Internacional del Trabajo? Ahí tienen la foto de donde se reúne. ¿Y dónde se reúne? En Ginebra, todos los años, en el mes de junio. ¿Y cómo está compuesta? Está compuesta por 2 delegados gubernamentales por países, un delegado empleador y un delegado de trabajador. Y cada uno de esos delegados tiene derecho a unos consejeros técnicos. Hay consejeros técnicos de los delegados de los trabajadores, de los empleadores y de los
de los gobiernos. Los delegados técnicos tienen un presidente y dos vicepresidentes. ¿Y qué hace la Conferencia Internacional del Trabajo? Su principal función es crear normas internacionales del trabajo y una vez creadas, preocuparse de su correcta aplicación. Discute la memoria que le presenta el director general, que vendría siendo como en los países presidencialistas, como el presidente, en los países parlamentarios, como el primer ministro. Aprueba el presupuesto y el programa de actividades del año que va a efectuar la organización, elige el consejo de administración y se discuten temas importantes sobre cuestiones sociales. Por ejemplo, en este momento se discutió todos los efectos que está generando el COVID en el mundo en general y no solo en el mundo del trabajo. Y, por ejemplo, un tema más laboral, como el COVID ha implicado poner en la palestra las diversas modalidades de teletrabajo y la necesidad de su regulación. ¿Qué es el Consejo de Administración? El Consejo de Administración vendría siendo como el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto, con el órgano ejecutivo? En nuestro caso, es como el presidente con su Consejo de Ministros. ¿Cómo está conformado? Está conformado por 28 miembros gubernamentales, de los cuales 10 tienen un puesto permanente. ¿Qué significa esto? Que siempre van a estar formando parte del Consejo de Administración. Y los otros 18 miembros son elegidos cada 3 años en la conferencia, pero cuando se hace esa elección, los 10 que tienen el asiento permanente no participan y debe tomarse como criterio para seleccionar esos otros 10 la distribución geográfica, o sea que represente a los diversos regiones y continentes. Pero además de los 28 miembros gubernamentales, tiene 14 miembros representantes de los empleadores, que son electos por el grupo de los empleadores, y 14 miembros electos por el grupo de los sindicatos que representan a las organizaciones sindicales que hacen vida dentro de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son? Son las centrales sindicales a nivel mundial. Eso lo vamos a ver en mayor profundidad cuando trabajemos el tema sindical. Y además se reúne 3 veces al año en Ginebra el Consejo de Administración. ¿Cuándo? Marzo, junio y noviembre. En las últimas reuniones, el caso de Venezuela ha estado siempre presente por el informe de la Comisión de Encuesta. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Administración? En primer lugar, elabora el presupuesto, elige el director general, determina la política de cooperación técnica, con qué países se va cómo se va a cooperar, organiza cómo va a ser la reunión de la conferencia internacional y adopta decisiones sobre cuáles van a ser los temas importantes que va a discutir OIT. Por ejemplo, si va a ser necesario regular algún tipo de nuevo convenio y se lo presenta a la conferencia para que la conferencia adopte esa decisión. ¿Y la oficina internacional? Bueno, vendría siendo como una secretaría permanente. Y esta secretaría, con lo que dice el Consejo de Administración y bajo la dirección, desarrolla todas las actividades de investigación, de apoyo técnico y de apoyo a los gobiernos, a los empresarios y a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores para desarrollar actividades con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo en cada uno de los países miembros de la OIT. Cuenta con oficina en Lima. Nosotros como Venezuela estamos adscritos a la oficina de Lima. En la América está la oficina de Brasil y también la de México. Bueno, nos vamos a detener un momento en la figura del director general, que es como el secretario ejecutivo de una organización, o podríamos decir, cumple la figura del presidente de un país o del primer ministro, es decir, es el máximo representante del órgano ejecutivo.
lo elige el Consejo de Administración por un periodo de 5 años renovable. Y en toda la historia de OIT, desde el 2019 al 2025, solo han nombrado 11 directores generales. 2 franceses, 2 estadounidenses, 3 británicos, un irlandés, un belga, por América, un chileno y el actual un togolés, que se llama Gilberto Hong, que viene del sector gubernamental. El anterior, Good Ryder, venía del sector sindical. Hay una época en que el director general está vinculado a los trabajadores, otra vez a los empleadores y otra vez a los gobiernos. ¿Cuáles son las actividades normales de la OIT? La creación de convenios y recomendaciones, la cooperación técnica y los estudios de investigación que son el sustento de los convenios y las recomendaciones. Por ejemplo, para hacer la recomendación sobre la relación de trabajo, la recomendación número 198, se hicieron estudios técnicos en todos los continentes y en cada continente se seleccionaron diversos países con diversos grados de desarrollo económico, con diversos grados de instauración de sistemas democráticos para ver cómo se estaba ejecutando el trabajo asalariado y qué niveles de protección tenían cada uno de esos países. Por ejemplo, en nuestros casos, la cooperación técnica de la OIT casi se inaugura con nosotros, porque la primera ley del trabajo, la ley de 1936, tuvo asesoría técnica de la OIT, vino una misión de la OIT. Y como el Estado venezolano, el gobierno venezolano se ha portado muy mal en la década del 2000, violando la libertad sindical, incumpliendo la obligación de la consulta tripartita para fijar los convenios, el salario mínimo, haciendo discriminaciones en el empleo por razones políticas durante toda la década el primer decenio de la década del 2000 y la segunda década hemos recibido varias misiones, visitas técnicas, misiones técnicas. La última fue la comisión de encuestas, pero en el 2014 también hubo una misión justamente tratando de ver cómo se ayudaba al gobierno a cumplir los convenios internacionales, en particular libertad sindical. En materia de actividad normativa, la principal actividad, como ya les dije, son la adopción de lo que se denominan convenios internacionales del trabajo y que es la razón de ser de la OIT. A la vez, estos convenios son un referente importantísimo a la hora de que cada uno de los países legisle sobre un tema. Por ejemplo, en materia de jornada de trabajo, el primer convenio fue que estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Eso fue un referente para las legislaciones nacionales que empezaron a regular la jornada de trabajo en los años 20 y en los años 30. En materia de cooperación técnica, ha hecho diversas cooperaciones y vuelvo a rescatar el caso venezolano con David Bieloch, que después fue director general, que vino a Venezuela a ayudar en la elaboración de la primera ley del trabajo. Y la cooperación técnica tiene como finalidad fundamental adecuar las legislaciones nacionales a los principios de la legislación internacional, a los principios de la OIT sobre lo que se considera trabajo digno, trabajo o el término, no me gusta la traducción, que es decent work, trabajo decente, porque nosotros tiene otra connotación la palabra decente. Pero fundamentalmente la cooperación es para que los países puedan, de acuerdo a su desarrollo, garantizar un mínimo de protección laboral a los trabajadores. En materia de investigación, hay varios centros dedicados fundamentalmente a la labor de investigación. Está Sintefor en Uruguay,
para la formación profesional y el Centro de Turín y las oficinas regionales que tienen programas especiales dedicados a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan cumplir mejor su función de proteger los derechos de sus afiliados. A los convenios fundamentales en el trabajo le vamos a dedicar una conferencia completa, es decir, una clase completa, una videoconferencia completa. Pero me pareció importante en el tema de la Organización Internacional del Trabajo resaltar la importancia que tienen para el derecho internacional del trabajo estos convenios que se consideran fundamentales, que todo trabajador debería poder disfrutar de los derechos establecidos en esos convenios. Y esos convenios se refieren a lo que OIT ha considerado áreas prioritarias. ¿Cuáles son? Libertad sindical y negociación colectiva, 2 convenios, 87 y 98. La prohibición o la lucha para la eliminación del trabajo forzoso con el convenio 29 y 105 de la OIT. Las otras áreas prioritarias son trabajo infantil, abolición del trabajo infantil, la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. En la prohibición del trabajo infantil tenemos 2 convenios que vamos a trabajar, el 138 y el 182. En la promoción de la igualdad tenemos el convenio 100 y el 111, y en materia de seguridad en el trabajo tenemos el convenio 155 y 187. Tenemos 2 tipos de mecanismos de control en la aplicación de las normas internacionales que adopta la Organización Internacional del Trabajo, lo que denominamos procedimientos regulares y lo que denominamos procedimientos especiales. ¿Cuáles son los procedimientos regulares? El examen de memorias sobre convenios ratificados. ¿Quién lo hace? La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Todos los estados que ratifican un convenio internacional tienen la obligación de informar a la comisión de expertos qué están haciendo para que ese convenio se cumpla en su territorio. Y esos informes, hay un calendario que les corresponde dependiendo qué convenio internacional se trate, le corresponde presentar una memoria cada cierta cantidad de años. Todos los años hay que presentar, pero no referido a los mismos convenios. Por ejemplo, este año al gobierno de Venezuela le corresponderá presentar, voy a inventar, sobre el convenio sobre protección del salario 95. Entonces tiene que hacerle un informe diciendo nosotros estamos haciendo esto, 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 para que los ingresos de los trabajadores tengan carácter salarial y no todo sea bono. 2. ¿Qué puede hacer en estos casos? La comisión de expertos hace un informe y cuando usa unas palabras que para uno no dicen nada, pero para los que saben del tema, es que está regañando al Estado cuando aparece una observación y el informe dice con preocupación o con grave preocupación o tomamos nota de un grave incumplimiento, se va a publicar en un informe anual. Ese informe anual pasa a otra instancia, que es la Comisión Tripartita en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional. Ojo, la Comisión de Expertos está conformada por juristas. En cambio, la Comisión Tripartita está conformada por delegados de empleadores, trabajadores y estados. Y en la conferencia estudia las medidas que los estados han adoptado para cumplir los convenios y cita a los gobiernos que aparecen en el informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Pero al lado de los procedimientos generales o ordinarios, tenemos lo que se llama, o permanentes, que son anuales,
tenemos procedimientos especiales. ¿Y cuáles son los procedimientos especiales? El Comité de Libertad Sindical, que va a analizar las violaciones del convenio 87 y del convenio 98. Convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Ojo, no requiere la ratificación del convenio 87 por el Estado para presentar una denuncia de violación de ese convenio ante el Comité de Libertad Sindical. ¿Por qué? Porque la libertad sindical es un derecho fundamental contemplado en la Constitución de la OIT. Entonces, ¿qué le dice el comité? A usted no ha ratificado, pero usted es miembro de la OIT y a usted lo liga como Estado la Constitución. 2. El segundo procedimiento, la queja. Puede ser por un Estado, puede ser por un delegado de los trabajadores o de los empleadores con base a un artículo de la Constitución de la OIT, es una queja basada en un artículo, como vamos a ver más adelante, o por el Consejo de Administración. Y el otro mecanismo especial es la reclamación, que solo la pueden interponer los empresarios y los trabajadores. Porque me parece importante detenernos un momento en la posibilidad de que la OIT designe una comisión de encuesta, porque se designó una comisión de encuesta para ver el cumplimiento de 3 convenios en Venezuela. La comisión de encuesta, no voy a hacer muy largo el cuento, fue un proceso bastante largo, fue solicitada en el 2016 por representantes de los empleadores, se designó en el 2018 y el 2019 presentó su informe. La comisión de encuesta, como ustedes pueden ver, puede ser solicitada según el artículo 26 de la Constitución de la OIT por cualquier miembro. ¿Qué significa esto? Por delegado de los trabajadores, delegado de los empleadores o delegados gubernamentales. Pero también hay la posibilidad de una designación de oficio por parte del Consejo de Administración, caso Miamar, que es la siguiente comisión de encuesta. La penúltima fue la venezolana, la actual es la de Miamar y ya tiene también su informe. Entonces, cualquier estado puede solicitar, cualquier miembro, perdón, puede solicitar el nombramiento de una comisión de encuesta. Y vamos a trabajar en clase, en las clases presenciales, la importancia de esta comisión de encuesta y cuáles fueron, ahorita vamos a ver cuáles fueron sus recomendaciones. Pero yo les sugiero leerse, está en el aula virtual, por lo menos las recomendaciones y el resumen. Y en caso que un gobierno incumpla las recomendaciones de la comisión de encuesta, esto es muy importante porque es la situación actual del gobierno venezolano, que estaba a punto que se le aplicara el artículo 33, en la cual la Conferencia Internacional del Trabajo puede recomendarle puede tomar medidas contra ese Estado que está incumpliendo las recomendaciones que le dio la comisión de encuesta. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle en qué consistió la comisión de encuesta de Venezuela. La comisión de encuesta es el máximo mecanismo de investigación que tiene la OIT para indagar si un Estado está o no cumpliendo un convenio ratificado. ¿Por qué insisto esto que es el máximo nivel de investigación? Porque en la historia de la OIT hay muy pocas comisiones de encuesta. O sea, los estados tienen que portarse realmente muy mal, haber incumplido de manera muy sistemática un convenio para que finalmente, porque se trata de evitar nombrar una comisión de encuesta, se nombre una comisión de encuesta. Por eso pongo como primer dato que solo han existido 14 comisiones de encuesta en los 105 años de existencia de la OIT. Acuérdense que OIT fue fundada en 1919. La comisión de encuesta de Venezuela tiene algunas particularidades. Normalmente quienes solicitan las comisiones de encuesta
son las organizaciones de los trabajadores. En este caso fue, una comisión solicitada por los empleadores. ¿Por qué? Por el incumplimiento de 3 convenios. El convenio 26 sobre fijación del salario mínimo, el convenio 87 sobre libertad sindical y el convenio 144 sobre consulta tripartita. La solicitud fue presentada en el 2015 y la comisión fue designada en el 2018 y presentó su informe el 17 de septiembre de 2019. ¿Qué dijo la comisión de encuesta? El nombre del informe ya nos habla un poco de nuestras dificultades y de las propuestas. El informe se llama, el título del informe es Por la Reconciliación Nacional y la Justicia Social. ¿Qué significa eso? Que para que haya reconciliación en el país debe haber justicia social. Y al hablar de reconciliación está reconociendo que tenemos un conflicto que solucionar. Y para que ese conflicto se solucione, hay una serie de medidas que hay que tomar y esas medidas no pueden desvincularse del objetivo de alcanzar en el país la justicia social. Vamos a ver con más detalle cuáles son las recomendaciones. ¿Qué dijo la comisión de encuesta? ¿Qué dice el informe? Bueno, hace 4 tipos de recomendaciones. Da 4 grandes líneas de trabajo para el Estado venezolano. En la primera, tiene que garantizar un clima sin violencia que le permita a los empleadores y a las organizaciones de los trabajadores ejercer de manera libre y autónoma y con protección del Estado su función de representación de sus afiliados. El Estado debe garantizar la autonomía de las organizaciones sindicales. Eso significa que las elecciones sindicales no deben ser organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Es una serie de críticas, como vamos a ver, al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo. Y el Estado también está obligado a promover la libertad sindical, a tratar por todos los medios de garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer la libertad sindical sin ningún tipo de obstáculo, ya sea legal o administrativo. Debe terminar la criminalización de la actividad sindical. ¿Qué significa eso? Que los juicios penales por razones sindicales deben terminar y se debe decretar la libertad plena a todos los dirigentes sindicales sometidos a proceso penal. También la OIT le recomienda al gobierno promover diversas instancias de diálogo social. ¿Para qué? Para lograr desmontar la legislación antisindical, garantizar que no haya persecución por razones sindicales, generar espacios de consulta de las medidas del mundo del trabajo a los actores involucrados, sindicatos y empleadores. Entonces, hay una propuesta que se desarrolló de crear mesas de diálogo social. A partir del 2020, el gobierno creó lo que se denomina el Foro de Diálogo Social, que tenía como principal objetivo cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta. Bueno, ¿qué ha ocurrido en torno a esas recomendaciones de la comisión de encuesta? El gobierno se demoró casi 19, 20, 21, 22, 3 años en aceptar algún mecanismo para tratar de implementarla. Ni siquiera para cumplirla, sino para buscar mecanismos para avanzar en el cumplimiento de esas recomendaciones. El Foro de Diálogo Social fue instalado por el director del Consejo de Administración de ese momento en marzo del 2022. Ha tenido 4 sesiones, todas con asistencia técnica de la OIT, inclusive hay un funcionario designado exclusivamente por el director general para apoyar al Estado venezolano en cumplimiento, en la búsqueda de forma de cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta.
¿Quiénes participan? Por el lado del gobierno, el Ministerio del Trabajo, por el lado de los empresarios, Fedecámara y Fedindustria, por el lado de los trabajadores participan 4 de las 7 centrales sindicales que existen: CTB, ASI, CGT y la Central Sindical Bolivariana. ¿Quiénes están afuera? CODESA, UNETE y CUTB, la Central Comunista. ¿Qué ha pasado? Se ha avanzado muy poco. Hay resultados realmente limitados. No hay grandes avances en el cumplimiento de las recomendaciones, al contrario, se ha profundizado. Yo no diría que se ha profundizado. Hay nuevas detenciones, porque hubo detenciones durante toda la década del 2000. Hay nuevas detenciones de dirigentes sindicales. Robert Franco fue condenado a 30 años de prisión, un dirigente sindical del magisterio. Entonces hay poco avance. ¿Cuál es el gran avance? Que es el único espacio que existe en este momento de encuentro entre sectores con posiciones diversas. O sea, no es que sea oposición y gobierno, sino que sectores que tengan posiciones sobre asuntos vinculados al mundo del trabajo, posiciones diversas y opuestas, es un espacio de sentarse. En ese sentido, es un mensaje al país que, a pesar de tener conflictos, a pesar de representar intereses diferentes, se puede conversar. Bueno, para finalizar, ¿qué quería con este video? Es un video larguísimo, tiene un montón de información. ¿Qué es la OIT? ¿Cuándo fue creada? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué tipo de estructura administrativa tiene? ¿Qué es el Consejo de Administración? ¿Qué es la conferencia? ¿Qué es la oficina? ¿Qué son sus dependencias administrativas con las cuales ese organismo funciona? ¿Cuáles son sus órganos de control? ¿Cuál es su principal función, de la cual vamos a hablar en el próximo video, que es la elaboración de convenios internacionales del trabajo y recomendaciones internacionales? ¿A qué nos vamos a referir? A los convenios fundamentales en el trabajo. Espero que les haya gustado y que hayan llegado hasta el final.